Hola, buenas. Bueno, grabación de la clase del día miércoles, a la que, bueno, por distintas razones no se pudo hacer. Lamento la demora. Muchas cosas, muchas cosas. Entonces, primer ejercicio. Este ejercicio 3.5 trae aquí a la unidad 1. Bueno, en el drive que les comentaba, hay varios material y la unidad 1 está dividida en dos partes. Este es el de la parte 1. Entonces tenemos que un prefabricado de hormigón puede presentar defectos y que puede inutilizarlo. Los defectos que puede presentar son no cumplir con las dimensiones, no tener resistencia adecuada o bien otro defecto. El 7% de los prefabricados de hormigón presenta problemas en sus dimensiones, el 2% no tiene una resistencia adecuada y el 2,5% presenta otro tipo de defecto. Entonces de aquí lo podemos anotar de la siguiente forma. Como que nuestros datos son que la probabilidad que tenga defecto de dimensión debe ser de dimensión es de 0.07, porque tenga un defecto de resistencia es de 0.02 y la probabilidad de que tenga de otros, lo voy a marcar como una T, es de 0.025. Ocurren de forma independientes, ok, entonces son independientes, no afectan uno a otro. ¿Qué porcentaje de fabricados son inutilizables primero? Entonces podemos hacer, aprovechando esto, tenemos que hacer un análogo de aquellos que no tienen un defecto de dimensiones es de un 93%, aquellos que no tienen un defecto de resistencia es de un 98% y aquellos que no son otros, o sea que hay uno definido, por decirlo de otra forma, es de 0.975%. O sea, es un 97.5%. Entonces, la primera pregunta nos dice: ¿qué porcentaje de prefabricados son inutilizables? Por inutilizables podemos referirnos a que presenta que uno de los tres defectos. Entonces esto sería la probabilidad de que de dimensiones o de resistencia u otros. Entonces puede ser uno o el otro junto, pero en la unión entre estos tres sucesos. Entonces también puede llamarse como uno menos la probabilidad de que fuera de D, U, R, U, T complemento, por ejemplo. Ok, eso sí. También por propiedades se puede definir como propiedad de inter RC, inter TC. También, de ahí se puede pasar a esto. Hay las propiedades te permiten pasar a esta forma de definirlo. Y como son independientes, son multiplicaciones una de otra. Entonces sería 1 menos probabilidad de C por probabilidad de RC por la probabilidad de TC. ¿Ok? Y sería 1 menos 0.93 por 0.98 por 0.975. ¿Ok? Eso nos terminaría dando 0,1111385, que es lo mismo que es, también se puede llamar como un 11,1385%. Entonces ahí tenemos la primera respuesta de la A. ¿Bien? Sencilla esa parte, solamente conocer bien las propiedades. La B, se elige un prefabricado de hormigón para ser inspeccionado, cuál es la probabilidad de que presente solamente defecto de resistencia. Entonces, para decir solamente el defecto de resistencia, la probabilidad de que tenga defecto de resistencia y que no presente dimensiones y no presente otros. Sería esa la forma de decirlo. Será 0.02 por 0.93 por 0.975. Eso va a ser 0,018135. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a llamar como que es del 1.8135%. Vamos, esa es la probabilidad que da. La C que nos dice: se inspecciona prefabricados de hormigón hasta encontrar uno que no presente problema de dimensiones. ¿Cuál es la probabilidad que se haya inspeccionado más de 3 prefabricados? Ya. Aquí lo vamos a definir de la siguiente forma. Que DI, por decirlo así, va a ser que el hormigón presenta problema de dimensiones.
de dimensiones. Ok, entonces aquí en nuestro espacio muestral vamos a tener que pues, el primero que sacamos tenga problema de dimensiones, ¿cierto? Que el primero no lo tenga, pero el segundo sí tenga problema de dimensiones. Luego podemos tener que, no sé, el primero salga sin problema de dimensiones. Eh, el segundo también salga, pero el tercero no. ¿Ok? Claro, hasta encontrar uno que presente problema de dimensiones. Entonces podemos tener. El primero lo encontré con problema de dimensiones, ya. El segundo lo encontré, el tercero lo encontré con problema de dimensiones. Luego podríamos tener aquí del 1 que no tenga, del 2 que no tenga, el tercero que no tenga, pero el cuarto sí tiene problemas de dimensiones. Y podemos seguir así hasta una cantidad n de veces que lo tenga. Entonces, ¿qué podemos tener? Nos piden de que se haya inspeccionado más de test prefabricados. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que haber hecho de aquí para allá? ¿Ok? De ahí para allá esa cantidad de inspecciones. De 4, 5, 6, 7, 8. No hay inspecciones de encontrar uno que tenga eh, uno con defecto. Ya, ahí, me creo que no sé. Ahí está. Entonces, aquí lo puedo representar como que sea la totalidad para representar del más del 3. Por ejemplo, aquí podría tener, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Y yo quiero de aquí para allá. Yo esto lo puedo marcar como que sea 1 menos la probabilidad del 1, 2, 3, por ejemplo. Así se puede marcar. Solo para una idea, como una observación que puedo tener. Entonces la probabilidad de que del espacio, para que se cumplan las condiciones que yo quiera, lo puedo definir como 1 menos primero, la probabilidad de que el primero esté defectuoso, más la probabilidad de que el primero no esté defectuoso y el segundo sí esté defectuoso, más la probabilidad de que el primero no esté defectuoso, el segundo esté defectuoso y el tercero, digo, no defectuoso, no defectuoso, defectuoso. Puedes clasificarlo así. Entonces hacer 1 menos la probabilidad de que no esté de la dimensión es de 0,90 y... Ah, no, me equivoqué, perdón. Esto es que... Ahí está. Que primero tenga problema de efecto. Que tenga problema de efecto significa que 0,07 más. Estos de aquí, como son entre comillas independientes, puedo multiplicarlo. 93, ahí. Más 0,93 por 0,93 por 0,07. ¿Ok? Y de ahí, haciendo eso, me va a dar que el resultado va a ser de 0,804357. Es ahí, esa es la respuesta, esa es la probabilidad. O sea, de que yo tenga que hacer más de 3, de que se haya inspeccionado más de 3 prefabricados hasta encontrar uno que presente probabilidad de dimensiones es de un 80%, así. ¿Cachai? A eso va. Y la D, que nos pregunta la D, dice, se elija al azar un prefabricado de hormigón inutilizable, ¿cuál es la probabilidad de que solo tenga defectos en sus dimensiones? Vale. Entonces, solo tenga... Entonces, llamar aquí, por ejemplo, I como inutilizable. Inutilizable. ¿Ya? Entonces aquí yo quiero la probabilidad de que solo tenga defectos de dimensiones, o sea, del D, y no tenga de R y no tenga de T, dado que es inutilizable. Se elige al azar un inutilizable. ¿Cuál es la probabilidad de que solamente haya sido de si les sirve, pueden, cuando estos son 3 casos, pueden hacer el dibujito, el típico dibujito. Y aquí le ponen que es D, R y T, por ejemplo. Entonces solamente D significa que es esta sección de aquí hasta aquí.
solamente eso. Entonces, claro, esto podría, por ejemplo, de una forma como más adelante, esto lo van a definir como la probabilidad de D completa menos la intersección de D y R menos la intersección de D y T más una intersección de los tres. Solamente como para... ¿por qué? Porque se restaría dos veces el del centro y eso está mal. Bueno, pero eso en otro momento lo vamos a especificar más. Pero está dentro de las propiedades y debería saberse. Ya, esto de aquí, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Por propiedades también de la condicional va a ser de D inter RC inter T C. Ya. Y eso tiene que estar interseccionado con I. Partido por la probabilidad de I. Pero que sí, el inutilizable. Y el inutilizable va a ser los tres. DUR, DUT. Entonces va a ser eso. Ok, entonces ¿cómo lo puedo ejemplificar? Puede ser la probabilidad de inter RC inter T. Inter y el I va a ser de UR UT. Ok, va a ser eso. Partido en probabilidad de UR UT. Que sea inutilizable significa que puede ser o el D, o el R, o el T, o tenga ambos, o tenga los tres, o sea, todo. Vale, entonces, por ejemplo, voy a marcar aquí con el azul. Esto de aquí significa que tiene que marcarse todo. ¿Ok? Vale. Entonces, en este caso, ¿cómo puedo...? Aquí, claro, que se pueden complicar pensando ya, ¿cómo ejemplifico esa parte de ahí? ¿Cómo la puedo observar? Esto de acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que pueden hacer? Voy a tener que dibujarlo igual. Por eso tengo los tres círculos de los tres. Este de aquí es esto. Solamente el D. Solamente esto. ¿Ok? Y voy a hacerlo con el verde, por ejemplo, el este. El DURUT. Eso significa que es todos. Este es D, este es R y este es T. Todos, o sea, es esto. Es todo. Entonces, cuando hablamos de intersección de ese, nos piden dónde chocan o dónde se combinan estos, dónde se superponen. Entonces, se superponen aquí, en solamente el D. Digo, aquí, solamente el D. Hasta ahí se complementan. Significa que esto lo puedo volver a escribir como solamente la probabilidad de inter RC inter T. Partido en la probabilidad de DOR o T. Ok, entonces hasta ahí bien. Entonces esto va a ser 0.07 por 0.98 por 0.975. Partido en... Y esto lo calculamos antes. Aquí. 0.111385. 0.111385. Y eso nos va a dar 0,6006. Y ahí estaría, es el ejercicio de la respuesta. Luego me preguntaron sobre el ejercicio 3,11, que determina la fiabilidad del sistema representada en un dibujo sabiendo que las probabilidades del fallo de los componentes A, B, C y D y E son 0,11, 0,20, 0,20, 0,10, 0 y 0,5 respectivamente. Y funcionan independientemente. Vale, entonces yo aquí tengo que la probabilidad de fallo. Entonces es decir, F es igual a la probabilidad de fallar. Por ejemplo. Entonces aquí en A es 0,1, aquí en B es 0,2, en C es 0,2, en D es 0,1 y en E es 0,05. Vale. Y la fiabilidad es que todas estas no fallan. La fiabilidad es que no fallen. Vale. Entonces podemos decir que la fiabilidad va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que falle. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que falle?
que este no funciona, y así, ¿cierto? Entonces esto tiene que ser la probabilidad de A o B, porque para que no falle puede ser S o S. No, denme un segundo. Creo que... momento. Ya, ahora sí, vale. Uno tiene que corregir unos problemas. Vale. Más fácil que esto, en vez de calcularlo por el fallo, podemos calcularlo directamente haciéndolo la fiabilidad. O sea, decir como que FA es la de fallar y la fiabilidad va a ser FI. Fiabilidad es FI, por ejemplo. Entonces aquí el FA de A es 0.1, el FA de fallo y esto. Entonces tengo que el fallo de A es 0,1, entonces la fiabilidad del componente A es de 0.9. La fiabilidad de A, por decirlo así. Voy a escribirlo de esta forma. La probabilidad de que... Ya en vez de fiabilidad, creo de otra forma. Sorry si me doy tanta vuelta. Entonces voy a anotar aquí como... mejor así. Entonces F va a ser la fiabilidad de cada componente. Entonces, con esto, si la fiabilidad del A, si la probabilidad de que falle es 0,10, la fiabilidad de este es 0.9. ¿Cierto? La del B es 0.8. La del C es 0,8. La del D es 0.9 y la del E 0.95. Entonces, ¿cuál es la fiabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? La fiabilidad que tenemos va a ser la probabilidad de que funcione el A o el B, funcione, por lo tanto tiene que ser de A o B, ¿cierto? Y que funcione el C, ¿cierto? Y que funcione el D o el E. El D o el E. ¿Ok? Hablando de fiabilidad. O sea, que funcione. Entonces, A o B, entonces tengo que la probabilidad de A o B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. ¿Ok? Entonces hace 0.9 más 0,8 menos 0,9 por 0,8. Eso va a ser 0.9 menos... más 0.8 menos 0.9 por 0.8. 0,98. Es esto. Vale. Eso es lo que nos da. Y la probabilidad de interés es similar. Entonces probabilidad de D más probabilidad de D menos probabilidad de interés, ¿cierto? Entonces hacer 0,9 más 0,95 menos 0,9 por 0,95. Eso va a ser 0.9 más 0.95 menos 0.9 por 0.95. Esto va a ser 0,995. Entonces esto va a ser 0,98 por probabilidad de C 0,8 por 0,995. ¿Cuánto nos da eso? O sea, 0.98 por 0.8 por 0.995. Anoté mal. 98 por 0.8 por... Y eso me da 0,78008. Y ahí está. De fiable. De F de fiable, no de fallo. ¿Ya? Entonces, bien con ese. Ahora con el ejercicio 2.7. Que yo tengo una frega de 20 personas que se trabajan en el área de transporte, 45 en mantenimiento, 5 que cumplen la hora de supervisar y eso. La contratación se divide en fija y temporal. De las personas que trabajan en transporte son 8 fijas, en 35 de mantención son fijos y 3 de supervisión son fijos. Si se elige al azar, se coge esto.
Vale, entonces se puede decir que de transporte tengo a 20 personas, de mantenimiento tengo 45 y de supervisión tengo 5. Ya, entonces aquí tengo un total de 70 personas y se divide entre fijos y no fijos, por decirlo así, fijos y no fijos. Vale, entonces en este caso yo diría que comience un diagrama de árbol, más que nada. Entonces pueden dividirlo en tres partes, como de transporte, mantenimiento es 45, entonces 5, vale. Ahí, ahí y aquí. Luego de esto le va a dar como dos, que son las condicionales. Y al final de las condicionales van a tener la intersección de estos casos, de la intersección de este con la condicional. Recordar que, por ejemplo, la probabilidad de A inter B es lo mismo que la probabilidad de A, digo, la probabilidad de A dado B, la probabilidad de A inter B partido en la probabilidad de B. Pero también esto lo pueden notar como que la probabilidad de A inter B es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. ¿Ok? Entonces en ese caso aquí es la intersección de esos casos. Entonces nos dicen que de las personas que trabajan en transporte, 8 son fijas. O sea que trabaje en transporte y estén fijos es de 8 personas, de un total de 70. Se podría que sea de transporte y fijo es de 8 personas. ¿Ya? Luego tenemos que la probabilidad de, bueno, de que no esté en transporte, de que sea transporte y no sea fijo, es de 12. Luego la probabilidad de que esté en mantenimiento y sea fijo es de 35. La probabilidad de que sea de mantenimiento y no esté fijo es de 5, no, es de 10. Luego la probabilidad de que esté supervisando y sea fijo es de 3. Y la probabilidad de que sea de supervisión y no esté fijo es de 2. Ya, significa que esto van a sumar 70 al final. Entonces al final esto es un 20-70, 45-70, 5-70, 8-70, 12-70, 35-70, 10-70, 30 de 70 y 2 de 70. Vale. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un trabajo temporal? O sea, de que no esté fijo. Entonces, la probabilidad de que esté no fijo. Entonces, eso va a ser la probabilidad de que esté en transporte y no esté fijo, más la probabilidad de que esté en mantenimiento y no esté fijo, más la probabilidad de que sea supervisión y no esté fijo. Es que estoy sumando todos aquellos que no dan, o sea, que no estén fijos. Entonces estos serían 12 de 70 más 10 de 70 más 2 de 70. Eso va a ser 24 de 70. Vale. Luego tenemos la B, que nos pregunta cuál es la probabilidad de que tenga un trabajo temporal y no sea del área de supervisión. Ya, la B, te va, ya. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un trabajo temporal y no sea del área de supervisión? O sea, de que sea temporal, o sea, no fijo, y que esté. Y que no sea del área de supervisión, y no sea supervisionado. O sea, ¿cómo no puedo ver esto en estos casos? Un poco más difícil de verlo. Puede llamarse. mmm, ya, como la probabilidad de que sea temporal, o sea, toda la totalidad del temporal, pero lo voy quitando la probabilidad de que sea temporal y supervisado, y de que esté en supervisión. ¿Ok? Es como similarmente, como ver, si fuera así, lo podríamos ver como dos sucesos así, donde tengo este círculo de acá y acá es supervisionado. O bueno, que no esté que no sea temporal. Entonces sería como que, claro, yo quiero que esté, que no sea temporal, pero tampoco sea con supervisión. Pues sería el de temporal menos en la intersección. Entonces eso sería como hasta por aquí. Esta línea de acá, hasta ahí sería. Todo eso.
Entonces, como calculamos, es de 24 de 70 menos. Este de aquí tiene que ser eso. Ahí, 270. Entonces va a ser de 2 de 70. Y eso va a ser 22 de 70. Ya, bien ahí. Y luego, si la persona elegida tiene contrato fijo, ¿cuál es la probabilidad de que sea del área de transporte? Y aquí tenemos una condicional. Se dice, la probabilidad de que, si tiene un contrato fijo, ¿cuál es la probabilidad de que sea de transporte? ¿Se fijan cuando digo el sí algo es el que viene después de la condicional? Mucho tener en cuenta ese sentido de que dicen, sí, tal, tal, tal cosa. ¿Cuál es la probabilidad de? El sí es el que está dando la condicionalidad. Entonces esto va a ser la probabilidad de T inter F partido de la probabilidad de F. Y eso será igual a 8 de 70, porque T inter F estaba ahí 8 de 70, partido en la probabilidad de F, que va a ser 1 menos la probabilidad de no F, ¿cierto? O sea, 24 de 70, entonces yo puedo decir que de esto la probabilidad de F va a ser 1 menos 24 partido en 70, que eso va a tener que ser 46 de 70. Entonces va a ser de partido en 46 de 70. Entonces va a ser 8 partido en 70 por 70 partido en 46. Y ahí ya es 8 partido en 46. Lo pueden dejar así o disminuirlo y le va a dar. Entonces esas son las respuestas del ejercicio 3 del 2,7. Luego hay uno que creo que me habían preguntado por internet. O creo que por parte, no me acuerdo mucho. Que es de este. Este está en el drive del curso en la guía 1 que dice. Es el ejercicio 10 de la guía 1, que está en el drive compartido del curso. Entonces tenemos. Este lo hice en la clase del lunes anterior, pero para usted la clase miércoles no lo hice. Porque obviamente no lo tuvimos. Luego, esta es de la acumulación de desechos. Se estudia la presencia de 3 tipos de contaminantes: mercurio, arsénico y plomo. A través de varios estudios de estos, la probabilidad de presencia del suelo arsénico es, la probabilidad de arsénico es de 0,58. La probabilidad de plomo es de 0,36. La probabilidad de mercurio y arsénico es de 0,18. La probabilidad de plomo o mercurio es de 0,65. La probabilidad de encontrar mercurio y no encontrar en el suelo arsénico es de 0,24. La probabilidad de que no contenga arsénico, si el suelo contiene plomo, de no tener arsénico. De no arsénico no contiene plomo, es de 7 de 12. Y si el suelo no tiene plomo, o sea, no tiene plomo, de que tenga los otros dos contaminantes, o sea, arsénico y mercurio, es de 11 de 64. ¿Ok? Ya, esos son los datos que nos dan. Entonces, ¿cuál es la pregunta A? La A nos pregunta, elegía, si una muestra del suelo, elegía al azar, no hay plomo y tampoco arsénico, ¿cuál es la probabilidad que tenga mercurio? Entonces, una condicionalidad de qué? Que no haya plomo y tampoco arsénico, ¿cuál es la probabilidad que tenga mercurio? ¿Ok? Esto lo puedo, primero lo voy a ejemplificar, extenderlo. Esto va a ser la probabilidad de mercurio y que no tenga plomo y que no tenga arsénico, partido de la probabilidad de que tenga plomo y no tenga arsénico. ¿Ya? Entonces esto de acá, como son 3 sucesos, lo pueden describir de esta forma. Plomo, arsénico y mercurio, ¿ok? Solamente mercurio, solamente el de acá abajo. Solamente hasta aquí estos límites, ¿cierto? Hasta en la parte acá adentro. Entonces eso va a ser la probabilidad del M, ¿cierto? Menos la intersección PM, P y M, menos la intersección AM, pero ya le quité 2 veces el centro, tengo que agregarle 1. De M y P y A. Y todo eso está partido en la probabilidad de PC y AC. ¿Ok? Ya. AM lo tengo. Está aquí. Entonces, este lo tengo.
está aquí. El P de M lo tengo que calcular. Tengo que calcular el P de M, el P inter M, la intersección de los tres y esta caja. Tengo que calcular esas cuatro cosas. Lo cual, bueno, dice, va a estar difícil. Démosle estos números. Va a ser 1, 2, 3 y 4. Lo primero con el 1. ¿Ok? Probabilidad de M. ¿Cómo sacamos la probabilidad de M? Bueno, tenemos P U M. Entonces, de la probabilidad de plomo o mercurio, podemos decir que esto es la probabilidad del plomo más la probabilidad del mercurio menos la intersección del P inter M. ¿Ok? No me equivoqué, ese fue el 2. Ya, vamos a partir primero con el 1 porque para no confundir las cosas. Bueno, el PDM es más fácil porque tengo... ¿por qué digo que es más fácil? Tengo este dato de acá y este dato de acá. Entonces, para el 1 hay dos formas de verlo. Tengo la primera forma, que es la probabilidad de M, va a ser como a la vista, como conocimiento, más la probabilidad de M inter A. ¿Por qué? Porque si tengo la probabilidad de M interseccionado con A, que es este de aquí, y tengo la probabilidad de M interseccionado con no A, o sea, M interseccionado con esta parte de acá y esto de acá, al sumarlos me va a dar todo. ¿Ok? Entonces eso va a ser M inter de 0,18 más M inter AC de 0,24. Esto puede decir que es 0,42. Otra forma de verlo, como más técnica, es decir, ya. La probabilidad de M inter AC, por ejemplo, va a ser la probabilidad de M menos la probabilidad de M inter A. ¿Ok? O sea, la M con todo lo que no sea A, M interseccional con todo lo que sea, que sería como por ejemplo el cacho de ahí, va a ser toda la totalidad de M menos ese cacho de ahí. ¿Ok? Entonces, en ese caso también lo puedo despejar de aquí. Así que la probabilidad de M va a ser igual a la probabilidad de M inter AC menos, más la probabilidad de M inter A. Y eso va a ser 0,42 porque es lo mismo que está arriba. Ya, bacán. El segundo, probabilidad de P inter M. ¿Cómo llegamos al P inter M? Lo vamos a llegar como del MUP o el PUM, que estaba aquí, que estaba ahí. ¿Eso cómo va a ser? E unión. Entonces va a ser probabilidad de M más la probabilidad de P menos la probabilidad de M inter P. Y ahí está el que quiero buscar del ejercicio del número 2. Ahí está el que quiero buscar. Por lo tanto, lo puedo reescribir, o bueno, lo puedo reejemplificar como 0,65, porque es el valor que tengo. Probabilidad de M, que lo calculé antes, 0,42. Probabilidad de P, 0,18, menos probabilidad de M inter P. Entonces despejo el M inter P, probabilidad de M inter P, y eso da de 0,13. Fácil hasta ahí. Luego tenemos el número 3, que va a ser esta intersección de los tres. ¿De dónde lo sacamos? Lo vamos a sacar del último dato que nos dan, ¿ok? Que es la probabilidad de A inter M dado PC. ¿Cómo hacer eso? Probabilidad de A inter M inter PC partido de la probabilidad de PC. ¿Y eso cómo va a ser? Volviéndolo a los cuadros, esto de aquí significa que quiero A y M, o sea, estos dos, pero sin P. O sea, yo quiero eso, todo lo que está dentro del círculo celeste. Entonces va a ser la probabilidad de no, esa sería unión. Quiero el A inter M, no quiero ni A, quiero A y M y no P. Entonces quiero
este de acá. Entonces A y M y no P. Entonces yo quiero este de aquí. Ese de ahí. Entonces sería la probabilidad de M inter A menos la probabilidad de M inter A inter P. M inter A inter P. ¿Ok? Eso partido en la probabilidad de PC, que es 1 menos la probabilidad de P de P. ¿Ok? Entonces, eso de ahí me lo dan. Ese es 11 partido en 64. Que eso es 0,171875. 0,171875. Ya, y eso va a ser M inter A, que lo tengo, que es 0,18, menos el que busco, M inter A inter P. 1 menos probabilidad de P es 1 menos 0,36, que es 0,64. Entonces, después despejando, dm inter A inter P va a darme 0,07. ¿Ya? Y luego el 4. Que está un poquito... Bueno, entonces estoy buscando la intersección de PC y AC. ¿Cómo lo puedo sacar? De AUP, ya. Por ejemplo, puedo decir la de A o P es la probabilidad de A más la probabilidad de P menos probabilidad de A inter P, ¿cierto? Vale. Ajá. Déjeme confirmar esto. Yo creo que lo anoté correcto, lo compré. Lo anoté mal. Ya. Ya un dato. Sí, mejor lo anoto así. Esto está, aquí está bien. O sea, ese está bien. Pero aquí mejor lo anoto como 1 menos. Yo quiero que no sea P y no sea A. O sea, ni P ni A. ¿Cierto? O sea, sí. Todo menos esos dos. Ni P ni A. Todo menos eso. Entonces va a ser la totalidad menos P unión A. Y es el que voy a estar buscando. ¿Ya? Entonces, y esto busco, la A unión P. ¿Ok? Pero ahora la intersección tampoco la tengo. Tampoco tengo la intersección. ¿Cómo calculo la intersección? Con el siguiente. Con el de AC dado P. Entonces, la probabilidad de A complemento dado P va a ser la probabilidad de A complemento inter P partido de la probabilidad de P. ¿Ok? Y eso va a ser... lo puedo reescribir como 0,583 porque será 7 partido en 12, ¿cierto? Que es igual a... no, todavía no eso. Eso iba a ir, pero después. Esto va a ser igual a... Quiero P y no quiero A, entonces va a ser la probabilidad de P menos la probabilidad de P inter A. ¿Ok? Partido en la probabilidad de P. Entonces ahora sí, va a ser 0,583, que eso va a ser igual a 0,18 menos la probabilidad de P inter A partida en 0,18. Entonces yo de aquí puedo sacar que P de P inter A es igual a 0,15012. Y eso lo introduzco aquí. Entonces de esto lo introduzco acá arriba. Entonces va a ser P de A va a ser 0,58 más 0,36 menos 0,15012. Eso es igual a 0,78988.
Y ahora que tenemos los 4, ahora recién podemos entrar a resolver el principal de la A. Que la A es la probabilidad de M dado no P y no A. Va a ser probabilidad de M 0,42 menos probabilidad de M menos P inter M. ¿Cuál era P inter M? 0,13 menos A inter M. A inter M lo teníamos, 0,18. Más la unión de M inter P inter A, que es 0,07, partido en 1 menos AUP. AOP sería 1 menos 0,78988. Y eso va a ser, según va a ser 0,18 partido en 0,21012. Eso va a ser 0,8566533341. Y ese sería el resultado de la A. ¿Ya? Y la B determina la probabilidad de que ninguno de los contaminantes estén presentes de la muestra elegida al azar. O sea, de que ninguno esté presente. O sea, AC y no esté mercurio y no tenga plomo. ¿Ok? Entonces eso va a ser lo mismo que la probabilidad de A y M y P, pero en complemento. ¿Ok? Y eso es una propiedad que se puede hacer. Y luego sería 1 menos la probabilidad de la unión de los tres. A, U, M, U, P, por ejemplo. Ese ya lo calculamos. Creo. No. Calculamos la intersección de los tres, pero no calculamos cuál es la probabilidad total de que ocurran los tres sucesos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo va a ser? La probabilidad de A, U, M, U, P va a ser, tiene que ser la probabilidad de A más la probabilidad de P más la probabilidad de M menos la probabilidad de A inter P menos la probabilidad de A inter M menos la probabilidad de de M inter P más la probabilidad de A inter M inter P. Eso, ¿cierto? Entonces la probabilidad de A es 0,58, la de P es 0,36, 0,42 menos A inter P, eso lo habíamos calculado. A inter P es 0,15012, ¿cierto? 0,15012 menos A inter M, ya nos lo dieron, que es 0,18. M inter P lo tengo que calcular, 0,13 más ese que lo calculamos, 0,07. Y eso nos va a dar 0,96988. Por lo tanto, tengo que 1 menos P de AUM UP es 1 menos 0,96988 y eso va a ser 0,03012. Esos son los resultados del ejercicio. Vale, yo lo dejaré hasta aquí. Espero les sirva este video para estudiar. En el YouTube hay más videos hay un video más sobre esta materia y los demás son de materia a seguir. Así que espero estén bien y nos estaremos viendo.